manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Nos alegramos, nos regocijamos en Dios por concedernos la oportunidad de compartir su comunión a través de sus santas palabras. Los creyentes estamos agradecidos de que el Señor en San Mateo 18:20 dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué bueno. Nos reunimos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Amado Señor, estamos agradecidos por todo el favor de tu misericordia. Gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Por mis hermanos, por mis amigos, por el perdón, por la comprensión, por la tolerancia, por la ayuda, por el fortalecimiento, por todo el bien inconmensurable que nos ha dado. Sobre todo, gracias por el perdón y por la promesa de la vida eterna. Concédenos hablar tu palabra con toda propiedad, que sean palabras edificantes para nuestro bien y sobre todo para la gloria de tu nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el alto sentido de indivisibilidad de la palabra de Dios nos hace sentir comprometidos a querer hacer las cosas exactamente como la palabra de Dios dice. Y frente a esto, tenemos que vivir esforzándonos al máximo, porque de hecho la obra de Dios se está realizando en nosotros desde el día en que el Señor nos llamó con su llamamiento santo y empezó a darnos su seguimiento amoroso. Pero
las malas costumbres y la incidencia de nuestra antigua naturaleza de pecado nos asedia constantemente y tenemos que vivir muy cuidadosos, sabiendo que, como dice la Biblia, la perseverancia en el Evangelio es una batalla de fe. Y en esa batalla, naturalmente, se dan golpes y se reciben golpes. Y hay que llegar a la conclusión de que quien bendice en sentido general es el Señor. Y que por lo tanto, nosotros, conscientes de que no podemos vernos libres de nuestra propia naturaleza pecaminosa, aceptamos el perdón del Señor, pero ahora necesitamos permanecer en una posición firme, permitiéndole al Señor que Él realice su obra en nosotros como Él quiera y cuando Él quiera, y que esa realidad de su gracia en nosotros la podamos hacer extensiva a todo el mundo, exactamente como dijo el Señor, que fuéramos por todo el mundo y le predicáramos el Evangelio a la gente, y nos dijo que todo aquel que crea será salvo y que el que no crea será condenado. Por eso, iglesia amada, volvemos a repetir que ese grado de indivisibilidad de la palabra de Dios debe permanecer siempre en su mayor altura, y ojalá que Dios nos ayude a entender la gran necesidad de mantenernos dentro del contexto de la voluntad de Dios expresada directamente en sus santas palabras. Por eso, iglesia amada, la inviolabilidad de la palabra de Dios es algo que todo creyente fiel tiene muy presente. Y debe ser así, que nada altere esa realidad, que nada vaya a romper el vínculo de comunión que nos une con el Señor y el vínculo de comunión que nos une unos con otros como miembros del cuerpo de Jesucristo, como su santa iglesia. Y es bueno que se entienda la importancia que tiene esta verdad, porque el sistema religioso, en su afán de imponer un sistema de dominación religiosa sobre los demás, ha hecho todo el esfuerzo por trastornar el verdadero sentido de la palabra de Dios, al grado que no hay manera de llamar el sistema teológico y conciliar que no sea propiamente lo que decimos, una maldición ancestral. ¿Por qué es ancestral? Porque empezó a desarrollarse en el mismo inicio de la iglesia. Mientras el Señor estuvo con sus discípulos, lo mantuvo dentro de un orden de confraternidad permanente. Si usted lee los evangelios, verá que el Señor aconsejó mucho en ese sentido, y cada vez que las cosas se salían del propósito del Señor, del Padre a través del amado Jesucristo, el Señor
le llamaba la atención. Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos: el que de ustedes quiera ser el primero, ese debe ser o va a ser vuestro servidor. En otras palabras, no hay nada de malo en que usted tenga la aspiración de ser, digamos, destacado en el reino de Dios y ser un colaborador útil, ser un instrumento útil en la mano de Dios para que el reino se desarrolle, para que el reino crezca numéricamente y para que el Señor sea glorificado en la vida de todos aquellos que le servimos al Señor, y que a través de nuestro servicio en sentido general el nombre del Señor sea engrandecido. Tanto como decir que nuestro testimonio sea un motivo para que todo el que lo conoce quiera entrar dentro del lineamiento de la comunión del Señor y pueda disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor que Él dispensa a todo el mundo, pero mayormente a aquellos que con humildad le siguen y le sirven. Y es bueno aclarar, le siguen y le sirven a través de sus semejantes, porque si mi fe sencillamente es una forma de ensimismarme o de apartarme de todos los demás, no quitar, pero no dar, no hacer nada que pueda hacerle daño a otro, pero tampoco preocuparme por su bienestar, caemos en una situación desventajosa, porque Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sobre todo en los 4 evangelios, toma en consideración y juzga no solamente el bien que yo hago, el mal que yo hago, no juzga solamente el mal que yo hago, sino que también toma en cuenta el bien que dejo de hacer, porque precisamente Dios espera de nosotros, y Jesucristo en sus predicaciones le enseñó eso con sencillez, pero con mucha franqueza a sus seguidores. Dios, como hay una gente que ponen unos letreritos en los carros que dicen: Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo, porque nosotros somos la boca de Dios, la mano de Dios y muchas veces la provisión de Dios para compartir todo el bien que Dios nos ha dado de una manera gratuita y desinteresada. Por eso, iglesia amada, insistimos en la necesidad de reconocer ese alto grado de indivisibilidad de la palabra de Dios y al mismo tiempo la inviolabilidad de cada uno de sus mandatos, y recordar y tomar en consideración y disfrutar y hacer partícipe a los demás de una forma objetiva de ver y hacer las cosas. Pero esa objetividad deberá siempre medirse con la palabra de Dios. La gran interrogante: ¿qué dice la palabra de Dios con relación a esto o aquello? ¿Está Dios de acuerdo con mi accionar? ¿Está contento con mi forma de proceder
en sentido general, bueno es recordar esas palabras de Hebreos 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Iglesia amada, por eso, cuando entramos en el intrincado mundo del sistema religioso representado por la teología y el concilio, la vida se nos complica, porque lo primero que se ha pretendido es darnos un tipo de lavado de cerebro para que hagamos exactamente lo que quieren las gentes que interpretan las palabras antojadizamente y que la venden y que la imponen a través del concilio. Y en ese bombardeo sistemático se nos está diciendo permanentemente que usted y yo no entendemos lo que la palabra de Dios enseña con sencillez, porque usted necesita que alguien interprete eso, porque yo necesito que alguien interprete eso para poder entenderlo. Algunos lo hacen arrogándose el derecho de dirigir nuestras vidas por su supuesta o real suficiencia cuanto a los conocimientos humanos, reales o no. Y por otro lado, están los que pretenden hacernos creer que ellos tienen una iluminación especial, que ellos tienen una revelación que está por encima de las revelaciones que tenemos los mortales comunes. Ellos son especiales. Y no es así, hermanos amados. Hay una verdad que usted debe entenderla y que todos debemos entenderla y actuar en consecuencia. Ciertamente, Iglesia del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en el antiguo pacto, en las antiguas dispensaciones, no hay doctrina para la iglesia, porque en las antiguas dispensaciones no hay evangelio, porque Jesús lo que vino a predicar fue el evangelio, porque Él me dijo a mí y le dijo a usted que predicara el evangelio, y porque la Biblia dice de una manera hermosa, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Y la Biblia dice que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Iglesia del Señor, hermano amado, hermana amada, en el fluir del Espíritu en nuestras vidas, en la bendición que nos llega cuando creímos en el Señor, fuimos discipulados, bautizados y enseñados en sus palabras, y estamos acorde con lo que la palabra de Dios dice. Está demostrado que nos hacemos beneficiarios de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, de la diversidad de los ministerios
las operaciones del Espíritu, el fruto del Espíritu y todas aquellas cosas incontables que Dios nos ha otorgado de una manera amorosa y sobre todo gratuita. Pero eso no ha sido, no hay una designación especial para nadie, no hay para nadie en particular, sino que, como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa visión de colectividad, esa visión de conjunto, esa visión de universalidad generalizada no tiene que ver nada con la opinión humana. Y por eso, Iglesia del Señor, habiendo todos recibido esa gran bendición, ni usted tiene más que yo, ni yo tengo más que usted. Pero surge un problema, que usted no es igual a mí y yo no soy igual a usted. Bueno, usted y yo no somos iguales, pero la palabra de Dios es una sola. Y cuando usted y yo logramos en el amor de Dios reconocer la palabra de Dios como un punto divisible entre nosotros, se hace posible que a través del fluir del Espíritu Dios trate con usted a través de su palabra y lo haga de igual manera conmigo. El problema, y no es problema realmente, podría ser que usted quiera que lo que la palabra de Dios diga, lo diga como usted cree, o que yo interprete que debe ser como yo diga. Por cierto que los teólogos, que son miles, y le han dado 10,000 doctrinas diferentes a la iglesia, eso es lo que hacen. Pero con un agravante diabólico, infernal, que no nos han regalado eso. Nos lo han vendido y nos lo han impuesto. Más pecaminoso y más diabólico no puede ser. La conclusión de esta sencilla idea es sí. La palabra de Dios es un punto indivisible entre nosotros. No tiene que ver con género, ni con edad, ni con forma de ver las cosas, ni viola la idiosincrasia de nadie. Lo que hace Dios amorosamente es que le da a usted una revelación especial de la palabra para poder tratar con usted a través de ella y que usted reciba toda la gracia de la misericordia de Dios. Que usted pueda entender perfectamente qué cosa es amor, misericordia, tolerancia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, esas cosas que dice la Biblia que son el fruto del Espíritu. Que usted lo entienda, pero que no tiene que ser un sello gomígrafo que usted me ponga a mí o yo le ponga a usted. No, es que cuando llegan los ríos de agua viva del Señor a la vida de un hombre, de una mujer que se ha arrepentido y que vive librando la batalla de la fe y que vive haciendo un esfuerzo grande por estar en el lineamiento de la palabra de Dios, como dicen algunos, pagando el precio. Nadie paga ningún precio, pero bueno, se dice, es un decir. Entonces, cuando la palabra de Dios le habla a usted y me habla a mí, es posible que haya cierta diferencia en cómo usted lo interpreta.
Pero ese diferir no tiene que convertirnos a nosotros en antagonistas, como hace el sistema conciliar, como hace la teología. El denominacionalismo ha sido la cosa más diabólica que inventó el diablo y la ha representado de una manera muy diabólica el sistema teológico, de tal manera que hay creyentes que no pueden soportar la idea de que las cosas no se hagan y no se digan como ellos dicen. No incluimos ahí al sistema teológico y conciliar porque ellos lo que tienen es un negocio y a ellos les interesa que su negocio prospere, como se decía cuando iniciaron aquí los negocios de la funeraria. Los malos intencionados decían que los dueños de esas cosas decían que no quieren que la gente se muera, pero quieren que su negocio progrese. A la teología lo que le interesa es que usted compre su diabólica mercancía, el producto de su fábrica de mentiras. Por eso queremos disculparnos con algunas personas que se han sentido mal porque hemos hablado de esta manera. Pero ciertamente lo que decimos en estos medios humildemente y en estos minutos contados, decimos lo más superficial, decimos las cositas sencillas, porque las profundidades de esas cosas ni siquiera nos encargamos de hablarla, porque es que el hecho mismo de que tengamos 10.000 doctrinas diferentes y esas doctrinas sean mantenidas con las mentiras de la literatura teológica, pues eso ya es suficiente, porque como dijimos, se está de acuerdo con el que dice que es verde, amarillo, rosado, morado, marrón, gris, o como sea, porque usted sencillamente va al escaparate de venta de la teología y pide lo que usted quiera. Usted quiere algo que confirme que su idea rosada es la mejor de la bolita del mundo y que está de acuerdo con la Biblia. Aparece un farsante, un impío, un estúpido vestido de intelectual. Digo estúpido porque el que se atreve a contradecir a Dios, lo mejor que se le puede decir es: ojalá fuera por estupidez y no fuera por pura maldad. Él sabe eso, pero yo voy a decirle que yo quiero que confirme mi opinión rosada en torno a esto o aquello, y él me vende un libro que dice que sí, pero resulta que es un teólogo también el que le responde a mi hermana que le gusta el color amarillo y va diciendo, bueno, algunos teólogos dicen que la opinión rosada es la mejor que hay, pero yo entiendo que debe ser amarilla por esto o aquello, y a alguien le dice, sí, yo tengo un libro muy especial de una persona muy destacada que ha hecho teología, maestría, licenciatura, doctorado y PH. Ese sabe más que el diablo. Es increíble, pero es así, ese sí sabe. Y esa persona compra eso. Pero aparece otro que dice que es gris y le vende a todo, pero todos son teólogos. Y todos están en ese mismo lineamiento de contradecir la palabra de Dios y de ser posible enriquecerse con eso. Eso no se puede arreglar, hermano. Se dice, o nos enseñaron eso en teología, porque estudiamos teología, de la famosa ética y la famosa ética ministerial. O sea, consiste en no decirle a la gente, en buen dominicano, como decimos nosotros,
y pueblerino, claro y pelado como deben ser las cosas o como son. No. Envolvérsela, diluírsela, ponerle colores o edulcorantes y los que son más delicaditos, ponerle melodía, música y ritmo y poesía y todo eso, pero es que sigue siendo lo mismo. Lo que no es de Dios es del diablo y lo que no es verdad es mentira. Que Dios nos ayude. Hay mucho que decir sobre eso, pero vamos a aprovechar los minutos que tenemos para que leamos juntos un capítulo maravilloso de la Biblia. Durante estos días vamos a leer a Filipenses. Leímos a Efesios, solamente llegamos al capítulo 5. Ojalá usted lo complete y siga leyendo Efesios, que es maravilloso. 155 versículos, 6 capítulos, cargados de grandes experiencias, porque mi hermano apóstol Pablo no andaba con rodeo. Decía las cosas exactamente como son, claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora tenemos la cartita a los filipenses, que compendian 4 capítulos y 104 versículos maravillosos. Por cierto, que debemos ante todo felicitarle a usted, porque estamos seguros que usted sabe algo de Filipenses, porque todos lo sabemos. Por alguna razón, bueno, por alguna razón no, porque se repite mucho. Ni siquiera vamos a decir el versículo, porque usted se lo sabe. Bueno, podemos decirlo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravilloso, pero hay 103 versículos más, hermano. Haga un esfuerzo para que por lo menos lo leas muchas veces y le va a ser de mucha bendición. Filipenses capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a cada uno de vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras,
o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga decir de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que ustedes han visto en mí y que ahora ustedes oyen que hay en mí. Hermano apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1. Que Dios nos ayude. Iglesia del Señor, qué bueno cuando uno lee esta cartita de Filipenses, se queda maravillado de las expresiones sencillas y prácticas del hermano apóstol Pablo. El hermano apóstol Pablo escribió esta carta desde una prisión y su condición era muy, por lo que él mismo dice en la carta, era una condición muy triste. El hermano apóstol Pablo no serviría a los cazarrecompensas que viven vendiendo promesas y diciéndole a la gente, pacta con Dios que si eres feo te pone bonito. O Dios va a resolver tu problema, el que sea. Recibe tu milagro. Y hay algunos que dicen, arrebátalo. Hasta eso, oiga eso. Bueno, quisiéramos que fuera así, pero eso solamente es un decir muy mal usado porque lo han usado para sensibilizar a la gente, para convertir eso en rentable. Hermanos amados, el Señor sana, pero el Señor lo sana a usted cuando Él quiera. No cree esa historia de que se va a sanar porque le diga a cualquiera, no. Ahora, un hombre de Dios o una mujer de Dios puede orar por usted y usted se puede sanar porque el Señor lo prometió. Pero para eso usted no tiene que pagar nada,
Y para eso usted no tiene que invertir en lo que le parezca, a un casa recompensa cualquiera, que casi siempre la inversión es para ese individuo. Usted sabía que hay predicadores que tienen tarifa para predicar y que si no le pagan no predican, porque dentro del sistema teológico y conciliar nada es extraño, ¿eh? Y por eso decimos que no hay que ofenderse por ciertas cosas que decimos, porque lo que estamos diciendo son las cositas sencillas que usted y yo conocemos, pero hay mucho más que eso. Iglesia amada, el hermano apóstol Pablo, lea Filipenses entero para que usted vea que dijo, me parece que unas 17 veces o 14, no tengo el dato exactamente, habló de gozarse, de regocijarse en Dios. Pero viejo, enfermo, abandonado, perseguido y preso, ¿tenía motivo para gozarse? Bueno, humanamente no, pero en Dios sí tenía motivo. Tendremos que repetir esa forma jocosa de los muchachos que a veces dicen, y es fácil. No, no es fácil. El casa recompensa le dice a usted lo que le parezca. Pero hermano amado, si usted tiene que pasar por esa palabra que se dice tanto ahora, un desierto, que lo usan mucho los pentecostales, si usted tiene que pasar por el desierto, usted va a pasar. Y no importa lo que le digan. El Señor sana, pero Él lo va a sanar cuando Él quiera. El Señor suple, pero Él va a esperar que a usted se le gaste la última gota de agua, si a Él le parece, aunque después le mande un río, porque el Dios de nosotros es el único que hace manantiales en medio del desierto. Pero los fabricantes de milagros no sirven más que para entretener a la gente y hacer que la gente se desenfoque de la realidad de la confianza en Dios. Hermano amado, hermana amada, el milagro de Dios es real, pero el milagro de Dios ni tiene tiempo, ni tamaño, ni color, ni forma, ni peso, ni nada. Eso es indescriptible, pero Dios hace milagros. Dios no le ha hecho algún milagro a usted, hermano amado, o algún milagro a usted, hermana amada. Y usted puede estar seguro que no se lo hizo a través de Juan Caminador o de María la Sabia. No, Él lo hizo porque Él prometió bendecirlo a usted y a mí, y Él lo va a hacer cuando Él lo considere oportuno. Bueno, el verso 5 dice que Pablo estaba orando, le dijo a esos hermanos, yo oro por la comunión de ustedes en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, porque yo estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano amado, no tenga la menor duda que ese Señor que lo llamó a usted, quién sabe de qué albañal, de qué posilga lo sacó a usted, hermano amado o hermana amada, porque usted no tenía ninguna posibilidad de llegar a Dios que no fuera por su misericordia. Habemos otros que tenemos que decirlo de otra manera, ojalá usted lo entienda, porque de 10 años, 60 y pico de años atrás, no había posibilidad de que su servidor conociera el Evangelio, se convirtiera y pudiera perseverar hasta ahora. La mujer que me predicó el Evangelio no tenía doctrina, no sabía nada. Ella solamente sabía que el Señor era su Salvador. Y me llevó a Santa Ana. Yo no sé cómo pude, pero entendí, me convertí
Y aquí estamos después de 64 años. Eso no hay cómo arreglarlo. ¿Que Dios hace milagros? Claro que sí. Nosotros pertenecemos a la generación de los protestantes de nuestro pueblo. Y ser protestante en ese tiempo no era una cosa cualquiera. Es una historia tan triste que ni siquiera merece que mencionemos esa cosa, porque son situaciones superadas y le damos gloria a Dios por eso. Pero como quiera que sea, hermano, concluimos estas humildes palabras recordándole a usted que el Evangelio de Jesucristo es único y que no tiene réplica, que el Señor es el Señor y que no tiene réplica, es absoluto el Santo Evangelio. Y la Biblia dice que cualquiera que predica otro evangelio se convierte en maldición. Y cuando alguien predica y dice que la Biblia dice algo que no dice, está entrando en un terreno de apostasía. Esa forma ególatra, como alguna gente quiere utilizar la palabra de Dios y el Evangelio y presentar los supuestos ministerios, los supuestos rangos, con ese demonio de egolatría que hace que alguna gente crean que son los mejores de la bolita del mundo y que pueden hacer lo que les parezca y no pasará nada. Hermano amado, no es así. Lo que la palabra de Dios dice es verdad, y es verdad para usted y es verdad para mí. Que Dios nos ayude a entender estas palabras de Filipenses. 104 versículos, 4 capítulos. Léalo y vuelva y léalo otra vez. Y créale a Dios que le ha dado a usted y a mí la bendición de ser beneficiario de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, de la diversidad de los ministerios, de las operaciones del Espíritu, del fruto del Espíritu y de toda su gracia en sentido general. Mentira del diablo. No le crea a Satanás que usted no entiende la palabra de Dios. Porque los que le están diciendo eso, ellos le entienden, pero ellos cambiaron una cosa por la otra. Si usted se quiere salvar, créale a Dios y crea que la Biblia dice en Efesios 1:13 que cuando usted y yo creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y ese alto sentido de distinción de haber sido sellados por el Espíritu Santo nos da la capacidad para entender todo lo que Dios ha dicho, para que el trato de Dios sea una realidad en nosotros y podamos disfrutar de esa amabilidad y buen trato que solo tiene la comunión del Señor. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Volveremos mañana, si el Señor lo permite. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros.
Usted sintoniza Bellavisión, el canal de las noticias.